Para impartir la conferencia del día de hoy, nos acompaña el licenciado David Osorio Ibarra. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en logoterapia en la Casa de Estudios Víctor Frank. Tiene el diplomado en Tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología, así como el curso de Consejería y Acompañamiento Tanatológico por el Instituto Mexicano de Tanatología C. Ha publicado diversos artículos. También es capacitador para diversas instituciones gubernamentales. Es docente a nivel licenciatura, brindando apoyo psicopedagógico. También desde hace muchos años es docente del Instituto Mexicano de Tanatología y también es el responsable del Servicio de Orientación Psicológica de la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Yo le voy a ceder el micrófono y le agradezco al licenciado David Osorio por la impartición de la conferencia Viviendo el Nido Vacío. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Bien, pues bienvenidos todos una vez más a lo que es esta serie de conferencias, de actividades que se hacen bajo la intención de poder promover lo que es esta parte de la conciencia, del poder estar atentos a nosotros, el autocuidado emocional, el autocuidado personal, el autocuidado de lo que es esta parte humana que somos. La intención es poder hablar hoy un poco de lo que es el nido vacío y a partir de ello ir reconociendo algunos puntos que nos puedan ser benéficos para asumir en algún momento este tipo de temática o si desconocemos al respecto, saber qué es lo que podría venir en algún momento cuando nosotros vivamos como tal ese tipo de situaciones que se presentan al conformar lo que son núcleos familiares. La intención es llevar de manera pausada, reflexiva, la sesión, también para que se puedan poner cómodos, a gusto, y tratemos de dedicar una hora para lo que es este tipo de reflexiones, como les decía, y ojalá sea de su agrado. Vamos a iniciar con cuestiones que tienen que ver con definiciones conceptuales breves, sencillas, claras, las cuales también nos permitan acercarnos, aproximarnos a lo que es el contenido, y después de eso también veremos quizá en algunos ejercicios personales muy ligeritos también de qué manera podríamos llegar a experimentar lo que es este tema. Y bienvenidos una vez más a lo que es el nido vacío. Vamos a iniciar con la siguiente reflexión. A partir de ello me gustaría que estuviéramos en esta parte de la sensibilización, en esta parte de poder ir identificando como tal la experiencia que en algún momento tiene que ver con nosotros e identificar también la experiencia que viven otros para generar lazos empáticos, para generar vínculos en algún momento más humanos, más sensibles, ya que en ocasiones al desconocer lo que son ciertos elementos de vida para las personas también quizá los llevaríamos a tratos como muy sencillos, muy superficiales, y el tema del nido vacío pues es uno de los que más confronta a los seres humanos, ya que nos habla de desprendimientos de figuras valiosas como pueden ser los hijos. Eliot es un autor que nos hablaba con esta expresión de algo que podríamos ver presente en el nido vacío. Él nos decía que solo en la agonía de despedirnos somos capaces de comprender la profundidad de nuestro amor. Y es importante ir reconociendo estos elementos, ¿no? Estos conceptos que nos hablan de despedidas, desprendimientos, para que en algún momento fluya o surja el componente amoroso, ya que muchas veces por el sufrimiento o por las sensaciones de tristeza, de dolor, de sentirnos heridos o lastimados, no dejamos ir a quienes quieren volar, a quienes quieren hacer una propia vida, una vida autónoma, lo que es el espacio donde se han desenvuelto los hijos. Entonces también en algún momento decir sí, adelante, enhorabuena, busca tu vida, sé libre, estaremos aquí para lo que necesites, para recibirte. También hablaría en algún momento de un elemento amoroso. El amor muchas veces absorbe lo que es el dolor, el sufrimiento, la herida, la tristeza. Entonces, con esta expresión, ojalá mientras se vaya desarrollando la sesión de hoy, vayamos recogiendo cómo podemos aplicar ese amor cuando nos toque despedirnos, ya sea temporalmente, si es que los hijos se van de casa,
o por qué no, en algún momento vivir estas despedidas de la vida cuando los hijos o cuando un integrante ha finalizado o ha cesado con su experiencia de vida, su ciclo de experiencia, que es como se le conoce a la vida. Para ello, vamos a iniciar también con este tipo de definición, como les decía, que nos va a aproximar a entender más claramente, con mayor nitidez, como tal el contenido. ¿Qué es el nido vacío? Para quienes no conocemos de él, pensaríamos que es como tal una fase de transición de la crianza que sigue a la partida del hogar del último hijo. Es importante tener claro esto, ya que todo este tema de lo que tiene que ver con los nidos vacíos alude a los sistemas familiares. Como tal, tenemos que hablar del modo como va evolucionando lo que es una familia, y dentro de esa evolución que tiene una familia, cuando se conforma un núcleo familiar, tenemos este tipo de experiencia. La transición que hacen los hijos después de haber sido criados, y como tal se vería una transición en el hecho de partir del hogar. Tuve un tránsito, tuve un desarrollo, fui evolucionando, fui creciendo, estuve con figuras parentales, entiéndase los padres, ya sea papá y mamá unidos, o estuve en un núcleo monoparental donde a lo mejor por algunas circunstancias solo me desenvolví con ya sea mi madre, ya sea mi padre, pero como tal un día tendré esa posibilidad de, después de haber evolucionado, concebir una transición que subyace a la crianza y que tiene que ver también con la búsqueda de mis propias respuestas. Esto es distinto a la ruptura con un nido. No es lo mismo salir de un núcleo familiar de una manera amistosa, pacífica, armónica, comprensiva, a salir por un altercado, por una rencilla, por una confrontación o un conflicto que también deja emociones al aire, que deja pensamientos también sin respuesta muchas veces, y que llevan al padecimiento de lo que es una migración. Entonces, para hablar un poquito más claro de esas diferencias, el nido vacío, cuando es bien vivido, implicaría llegar a esa fase transitoria donde tras la crianza hay un desprendimiento, y este desprendimiento se puede dar de modos amables, de modos cordiales entre los que integraron el núcleo familiar. También es importante un detallito nada más, si nos apoyan quienes se van incorporando a las sesiones, de bloquear su micro para que podamos todos escucharnos con claridad, con nitidez. Muchas gracias por la amabilidad. Entonces, insisto, ¿no? Hay que ver esta parte de cómo en un tránsito donde me vuelvo un ser autónomo, independiente, voy a salir lo mejor posible de ese núcleo para buscar mi propia vida, diferente a salir por altercados o por violencias. ¿Qué más hay en esta parte del nido vacío? Den un segundito, aquí está. Aquí también nos vamos a encontrar con que los hijos, a diferencia de los padres, todo lo vamos a ir explicando lo mejor posible durante este tiempo que nos vamos a dedicar. Quizá estamos dando preámbulos muy generales de cómo entender los conceptos para después irlos desmenuzando. Los hijos pueden vivir esta fase transitoria o este ciclo donde quizá conciben el desprenderse, el despedirse del núcleo familiar, lo podrían ver como un destete. Ellos saben que mientras van evolucionando, mientras van creciendo, mientras van abandonando esas etapas evolutivas, ya sea niñez, ya sea infancia, niñez o adolescencia, una vez que las van abandonando, conciben la idea, ¿no? De que un día, quizá, como lo hicieron mis padres, yo tendré que desprenderme de lo que es mi núcleo para buscar mi propio núcleo, formar mi propio núcleo, un espacio donde yo pueda estar en lo individual generándome la zona de seguridad, el espacio de seguridad que también me va a permitir desenvolverme como yo quiero en esta vida. Entonces, mientras se va creciendo, se puede ir en esa consideración, se puede ir en esa noción. Un día yo tendré que desprenderme de mis padres, tendré que sufrir este destete, y no es algo que como tal
urjan los padres para vivirlo. Hay momentos donde los papás, en la educación que van generando, le dicen a los hijos, ¿no? Cuando tú crezcas, cuando tú te vayas del hogar, cuando tú hagas tu propia vida, y a lo mejor los hijos se van haciendo esa idea de que en algún momento dejarán el nido, pero si los padres a lo mejor no han concebido esa posibilidad de que los hijos puedan abandonar el hogar, porque a lo mejor en este amor, en este apego existente hacia ellos, pues van a tratar de esquivar la temática o la van a tratar de postergar lo más que se pueda. Comprensible, somos amorosos, somos seres relacionales, estamos vinculados a muchos elementos, a las personas, a la naturaleza misma, y con ello vamos generando apegos que a veces no sabemos cómo deshacer para generar estas migraciones adecuadas para cada ser humano. Entonces los hijos también pueden ir haciéndose esta idea de manera autónoma. ¿Por qué? Porque ya sea que ellos con lo que observan de su entorno lo ven como una posibilidad. Ya vi que mi compañero, mi compañera se han ido de sus casas, ya son autónomos, tienen su espacio, son felices o están contentos al vivir esta parte, ¿no? Donde ya no sienten como la condena o ya no sienten esa prisión que en algún momento llegan a concebir del hogar, porque los padres a lo mejor se vuelven figuras que les dicen cómo actuar y que les dicen cómo desenvolverse. A veces uno quiere de modo natural liberarse de eso, de aquello que nos aprisiona. Entonces, cuando observan que otras figuras, amigos o bien parte de esta familia extensa donde están los primos, etcétera, etcétera, si ven que ellos también van haciendo su vida, se concibe de manera natural el que ellos puedan destetarse de lo que son los padres del núcleo familiar. Y también lo menciono, ¿por qué? Porque a veces es sorpresivo, ¿no? Para los padres. Es que ¿cómo es posible que quiera irse si le damos todo, si jamás le hemos hablado de ello? Bueno, observan, absorben información de lo que hay allá afuera, y también el que lleguen con esa posibilidad no quiere decir que son unos malagradecidos, no, simple y sencillamente están cumpliendo con un ciclo vital, con un ciclo que los invita también a abandonar el nido cuando se sienten capaces de poder subsistir sin él. La imagen tal vez nos habla un poquito de eso, ¿no? Los padres o las figuras que podrían haber estado al cuidado, al cobijo de ellos, como pueden ser los abuelos o quizá algunos tíos, figuras que en algún momento llegan a suplir los roles de padres, pues sí pueden conmoverse ante esa búsqueda de libertad de los hijos, pero es natural, forma parte de los ciclos vitales de la familia, como decía al inicio. Entonces llegar a ello hay que verlo también como un buen tránsito, una buena evolución que ha tenido el niño, el adolescente, que ahora busca promover su adultez, porque también cuando llegan a lo que es esa vida autónoma, esa vida independiente, pueden concebir como tal lo que implica la adultez, el dar respuestas a todo, recordando que como niños o como adolescentes muchas veces no damos respuestas totales de provisión a lo que es la vida, sino que como niños o adolescentes también se está en esta parte de seguir recibiendo de las figuras de autoridad o de las figuras proveedoras, de ellos se está recibiendo lo que permite vivir. Y entonces si en algún instante, insisto, eso está como muy vigente, muy visible, eso podría complicar las partidas, y si yo siento que sí puedo salir como tal para hacerme cargo de mí mismo, ahí podría abrazar de manera mejor lo que es el concepto de adultez. Es necesario, si no dejamos que el mismo hijo o hija provea su vida o vea en experiencia propia si puede o no con lo que le solicita la vida. Entonces ahí podríamos ver de qué manera ir haciendo mejoramientos hasta que el hijo se vea capaz o suficiente de emerger del nido. También es importante tomar en cuenta que esto podría ser algo crítico, pero insisto, crítico si los padres en algún momento no asumen esta naturaleza de que el hijo ha de mostrar autonomía, deseos de emigrar para hacer la propia vida. Ellos como tal podrían ser el impedimento de que se viva esa crisis y de que el joven
o la joven no puedan llegar a encontrarse con algo que quieren. También algunos de ustedes se preguntarán, pero se puede ver al revés, ¿no? Donde a lo mejor los padres ya quieren que el nido se quede vacío. Sí, también tendríamos que visualizar o contemplar esa posibilidad. Sin embargo, aquí estaríamos hablando de que los hijos buscan en algún momento dejar el nido de manera voluntaria. Cuando no lo quieren dejar, entonces las figuras parentales deben de promover los temas que hablen de libertad, de autonomía, de independencia, de autorresponsabilidad, para que así en la concepción del adolescente se vaya dando a la idea de que tarde o temprano he de dejar el nido. ¿Por qué? Porque mis padres tampoco me van a estar proveyendo todo el tiempo de lo que yo necesito. Necesito mostrarme como una figura autónoma, capaz de hacerse cargo de sí misma. Entonces hay que alentar con ciertos conceptos de partida, de desprendimiento, de autonomía, lo que es esa posibilidad para lo que es el adolescente. Y bien, una vez que vamos entendiendo lo que compete a esta parte del nido vacío, hay que tomar en cuenta algunos elementos para poder entenderlo y para poder trabajar con ello de un modo adecuado. También recuerden que no por el hecho de que nosotros sepamos otro poco de estos temas, quiere decir que ya al aplicarlo vamos a obtener éxito, ¿no? Es tarea continua, ardua, de 18 años mínimo, hasta que se es mayor de edad o se es adulto, de estar ahí velando por lo que son las ideas de crecimiento, de desarrollo, de autonomía, de autocapacidad, para que también el joven vaya sintiendo esa sensación de logro o esa sensación de que sí puede ser eficiente para valerse por sí mismo. Entonces, si no hemos sido exitosos en algún momento, no quiere decir que no podamos recuperar en algún momento toda esta conceptualización y empezar a hacer aplicaciones para que en la conciencia de los otros y en la conciencia propia se pueda dar el desprendimiento y se pueda avanzar con lo que es el ciclo vital de una familia. Así que si vemos que hay cosas donde sí hemos sido atinados, fantástico. Eso no quiere decir que ya lo hicimos bien, no. Van a haber también otros elementos que van a conflictuar lo que son los reencuentros ante esa partida del nido vacío. Entonces hay que estar atentos a donde sí hemos atinado, donde hemos acertado y también donde queda un trabajo por hacer. ¿Qué elementos son considerados para explicar la vivencia del nido vacío? La partida, obviamente, como primer punto. Y las consideraciones que hay en torno a ella. ¿Qué consideraciones hay en torno a la partida? Pues hay elementos que sí resulta importantes analizar. ¿Por qué? Porque si en principio yo no, como decíamos, yo mamá, yo papá o nosotros padres no hemos generado en algún momento el tiempo o no hemos generado la oportunidad para hablar de las despedidas, ya que las vivimos en muchos ámbitos, pero no las queremos ver muchas veces en lo familiar. Entonces, saber si como padres estamos a la altura para hablar de las despedidas. Sí, tal vez sí, porque yo misma, como mamá, yo mismo como papá, un día me despedí de mis propios padres. Entonces, ya lo viví y tengo a cuestas quizá algo de experiencia donde yo podría sustentarme para compartirle a los hijos, a los vástagos, qué es lo que esperaríamos en algún momento de ellos en cuanto a decir adiós, despedirse de los padres, así como lo hicimos nosotros al momento de casarnos, como hicimos tu mamá y yo. Al momento de casarnos buscamos un propio espacio o incluso ya lo vivíamos de manera autónoma, cada quien por su cuenta, y después decidimos hacer un núcleo, pero claro que habíamos vivido esa despedida. Si no es así, podemos tomar en cuenta a los hermanos, cómo lo vivieron ellos. ¿Por qué? Porque como se decía al principio, quizá estamos más atentos de cuando el nido queda vacío, es decir, cuando el hijo menor, el más pequeño, abandonó el nido, ya no hay figuras a quien cuidar de parte de los padres. Entonces, en los hermanos podríamos ver cómo se vivieron las despedidas, para que eso también vaya generando condiciones de colocación, que hay que colocar los temas que en algún momento fueron conflicto cuando se fueron otros hermanos, y así tratar de promover el que las despedidas sean sanas, sean eficientes. A veces nos asustamos también o nos alarmamos con el hecho de despedirnos,
Recuerden que hay un elemento, mientras no nos llegue la muerte, hay un elemento de reencuentro, ya lo hablaremos casi al final, de cómo los hijos al volver también pueden dar una experiencia hermosa, lo que es la mirada de los padres y la mirada de los propios hijos, el encuentro entre seres humanos, ya mirándonos desde la adultez, en una especie de igualdad, somos adultos y podemos mirar la vida desde otras vertientes, donde también en la madurez que hemos ido alcanzando, sepamos conectar de modos más convenientes en comparación con tiempos en los que a lo mejor no supimos estar tan vinculados, tan afines, entonces también se podría dar esa posibilidad. Retomando, entonces en la partida hay que ver cómo fue la partida que yo tuve como padre, como madre, para compartirla con los hijos, empezar a familiarizarnos con ellos, saber que es algo natural, saber que forma parte de un ciclo vital de una familia es conveniente, no es algo anómalo, no es algo irregular. Oh, ¿qué hice? Que mis hijos se quieren ir. No, al contrario, ¿qué hiciste de favorable, de bueno? Porque quizás se sienten capaces para poder hacer la vida por sí mismos. A veces cuando los hijos no se sienten capaces es cuando permanecen en ese nido y no buscan el modo de entender lo que los adultos, los padres han podido hacer para que se busque el propio espacio. Entonces no es cuestión de fallas, si es que no se ha ido, también hay que ver en algún momento qué elementos se han dado y qué es lo que hay en el otro que le impide retirarse, que le impide partir. También acuérdense, hay que ver, hacer un símil, hacer una comparación con cómo lo vivieron otros hermanos, solo para ejemplificar, porque comparar es de mal gusto. Entonces se le pueden poner ejemplos a los hijos, así como fue el ejemplo de tu hermana, de tu hermano, llegar a un momento en el que concibieron que estaban listos, listas para partir adelante y ahora les ves valiéndose por sí mismos, valiéndose por sí mismas. Entonces, hacer que ellos, los hijos que aún quedan, visualicen la partida como algo natural, también les generaría condiciones para retirarse en algún momento y nosotros estaríamos cumpliendo con ese hecho, ¿no? De no encubrir un tema que es natural, que es propio de toda familia y que al vivirlo también se puede experimentar mucha dicha, mucha plenitud. Así que hay que ver que tanto la vivencia propia impide muchas veces el que dejemos ir a los hijos, a veces les queremos o se les quiere cobijar o se les quiere sobreproteger, se les quiere evitar males, pero el mundo no es así, el mundo, eso es generar ambientes fantasiosos. El mundo nos habla de que los hijos también tienen que experimentar la propia vida, tienen que experimentar en carne propia el cómo es la vida allá afuera, autónomo, independiente de mis padres, y como decíamos, eso permite madurar. Así que hay que valernos de lo que ya conocemos en experiencia propia con los hijos y así saber por qué se nos llega a dificultar. Si no hemos puesto el concepto de partida, hay que empezar a ponerlo. ¿Qué otros elementos? El apego, ahora sí, ¿no? Tenemos que hablar como tal de los afectos, tenemos que hablar de cómo muchas veces es complicado para otros el llegar a esto, al dejar a los hijos, a los más amados, a los que más querimos, a los que más quisimos, perdón, pero que también sin duda hay muchos elementos que no tomamos en cuenta cuando alguien está siendo imposibilitado o imposibilitada para dejar que se vayan los hijos. Ya ahondaremos también un poquito más adelante en esto, pero el apego es como tal lo que nulifica la partida. Si yo me siento muy apegada a mi padre, a mi madre, o a este núcleo donde ellos me han dado todo y cómo dejarlos, cómo olvidarnos de ellos repentinamente por querer hacer una vida, no estaré mal como hijo por querer partir, no. Algo han hecho tus papás que han podido generar en ti ese deseo, ese anhelo de vivir una vida autónoma. Las partidas quizás se pueden hacer pacíficas, como decíamos, verbalizadas, compartidas, donde comuniquemos el por qué deseo estar en mi propio espacio, qué me han dado ustedes que me siento capaz de estar en mi propio espacio. Eso es algo que ustedes podrían en algún momento, si no lo han vivido, habilitar. Oye, ¿y cómo sería la vida así desde ti, desde tu estar en soledad, para quitarle también
etiquetas o estigmas a la cuestión de la soledad que a veces la tenemos muy mal concebida y no nos damos cuenta de que la soledad es un elemento deseable para el ser humano, porque una vez que estamos en soledad podemos encontrar la solidez de lo que somos. En soledad podemos pensar acerca de nuestros principios, nuestros valores, nuestras convicciones o todo aquello que nos da sostén, que nos da fuerza para poder hacer una vida por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta. Si en el acompañamiento no dejamos que haya esa soledad en algún momento para que la reflexione cada ser humano, entonces eso impediría en algún momento vivir lo dichoso de estar en soledad, desde lo cual podemos descubrir muchas capacidades, muchas habilidades. A veces al estar en compañía no podemos llegar a ello, o al estar apegados no podemos llegar a ello porque no hay espacios para pensar en nosotros mismos. Entonces también esa es una gran oportunidad para quienes migran del nido, para pensar la vida y ver si en verdad era como ellos la imaginaban, como se las habían contado, o la vida es totalmente diferente, y ahí es donde se seguirá adquiriendo esa madurez de la que hablábamos un poco hace un rato. Entonces creo que también ahí deben de tener presente eso, ¿no? La plática o el diálogo que les permita explorar lo que es esta partida, esta despedida, para que así vean si en realidad el hijo se va porque hay algo que no ha podido encontrar con nosotros y quiere buscarlo, quiere encontrarlo allá afuera, aceptable también, o tal vez hemos caído en ciertos comportamientos que han llevado a que el hijo, la hija no vea mejor salida que el dejar el nido. Bueno, si me descuidé como papá o mamá, al menos algo hemos hecho que los hijos sienten esa capacidad o esa habilidad para poder valerse por sí mismos. Los apegos, hay 3 tipos de apego, solo vamos a hablar de una ahorita. El apego que genera seguridad. Hay un apego seguro, donde aunque yo sepa que convivo, interactúo, estoy muy cercano, muy familiar a los míos, y en algún momento pensar que será muy lamentable no volver a vivir esto, no. Si yo me siento seguro, sé que puedo partir de este nido y también puedo regresar en algún momento. Y se ve mucho, ¿no? Cuando se tienen esas ficciones como son las comidas sabatinas, dominicales, donde hay reencuentro de hijos con padres, vengo a visitarlos para ver cómo están, cómo se encuentran, cómo vamos después de esta despedida, de este desprendimiento. En esos apegos seguros se sabe que yo me puedo ir y el hecho de irme no me deja vulnerable. Sé que puedo conmigo, y hacia allá también debería de velarse un poco con la cuestión de el desarrollo de la familia. El generar esas condiciones donde sí nos podamos querer, nos podamos amar demasiado, pero eso no quita que en algún momento, pese a tanta unidad o tanto apego, nuestros hijos se quieran ir, o el último se quiera ir, el más joven, al que muchas veces se le da demasiado. Es un ejemplo también, no comparo, ejemplifico. Entonces a los hijos más jóvenes, cuando se les da todo, también eso los lleva a permanecer en casa más tiempo del esperado, del ideal. Pero cuando vemos que pese a lo dado, el hijo también quiere irse, ok, qué bueno que generamos esa seguridad de poder dejar el nido y que los hijos no se sientan vulnerables una vez que están fuera de él. Para ello hay que analizar en nosotros mismos cómo vivimos en nuestro propio nido, el de nuestra familia de origen, el hecho de abandonar lo que era a esas figuras que amamos como son nuestros padres. Entonces, si yo viví ese desprendimiento de tal manera que el apego que había en ellos tal vez era un apego seguro. ¿Por qué? Porque yo sabía que me podía ir y podía regresar con ellos semanalmente, o en esas fechas también simbólicas que tenemos, ¿no? Los cumpleaños, los santos, las festivas, las decembrinas, donde hay reencuentro, reencuentro, reencuentro. También en el reencuentro hay mucha belleza. Cuando alguien está lejano, también queremos eso, ¿no? Reencontrarnos para poder sentir todo el cariño, todo el amor en un abrazo, en un beso, en mirarlos, en olerlos, en escucharles. Entonces también hay que ver la belleza del reencuentro, lo cual nos hablaría de que los apegos seguros permiten eso, el irse y poder regresar en algún momento.
si vemos que tenemos dificultad desde nuestra propia familia de origen para dejar los nidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí, a mí no me hicieron sentir tan segura o tan seguro y por eso yo no puedo dejar ir a mi hijo, a mi hija. Eso no quiere decir que los hijos van a repetir lo que nosotros vivimos. Acuérdense que somos diferentes y como tal puede ser que en lo que hayamos hecho en nuestra familia nuclear, ya no en la de origen, sino en la nuclear, puede ser que lo que yo allí hice generó seguridad en los hijos como para poder partir. Entonces, no hay que condenarnos tampoco en caso de que nosotros no hayamos tenido un apego seguro en nuestra familia de origen. Tal vez eso favoreció para generar otro tipo de educación en los propios hijos donde la partida fuera adecuada y que no se padeciera como nos pudo haber tocado a nosotros o como quizá le pudo haber tocado a uno de los primeros hijos que dejó el nido. Si tenemos nosotros esos descuidos, entonces hay que trabajar en lo propio, no en los otros. No hay que ver en los hijos el detalle, sino está en nosotros el detalle que en algún momento puede corregirse. Y también, sabiendo que la partida y el apego influyen para vivir la partida como algo ya sea condenatorio o liberatorio, hay que ver que eso será quizá el punto clave. Ok, voy entendiendo que sí, un día los hijos se van a ir y va a ser muy distinto, muy extraño, muy diferente el estar el primer día sin ellos porque justo ayer el hijo menor dejó el nido o el hijo que sea, no forzosamente es el menor. Hay momentos donde el menor abandona el hogar o el mayor lo abandona y después lo hace el del medio o al final lo hace el mayor porque a lo mejor siente estos compromisos de velar por los padres. Entonces, más allá del orden, cuando se deja el nido vacío, cuando ya no hay hijos, hay que ver que está el punto de esto es liberatorio para ellos y para nosotros, los padres que quedamos, o esto es condenatorio para ellos y para nosotros, los padres, o para quienes sean padres, ya que también creemos que al salir de este nido, los hijos como tal se están condenando. Ya te arrepentirás, ya verás que no va a ser tan fácil como tú crees, no lo sabemos. Puede ser que esa liberación lleve, como decíamos, a que los hijos encuentren recursos impensables, inimaginables, pero que ellos acepten. ¿Por qué? Porque quieren vivir su propia vida, su propio espacio. Entonces, para ellos podría ser muy liberatorio, pese al augurio condenatorio. Ya verás cómo teníamos razón, o incluso puede ser que sí acertemos, pero no hay que en algún momento acallarlos con lo que son nuestras premoniciones. Hay que generar también esta conciencia de que es natural su partida y no debo de mancillarla o no debo de complicarla cuando el hijo puede vivir ahí una liberación. Entonces, o condenamos con nuestras palabras, con nuestros hechos la partida, o liberamos también con nuestras palabras o con nuestros hechos a lo que es el hijo que ya quiere hacer la búsqueda de su propia vida. Entre lo más primordial que lleva a vivir de manera complicada o de manera ineficiente lo que es la partida, insisto, es la cuestión de estos apegos o de que no colocamos como tal el concepto de que un día dejen la casa, de que un día dejen el hogar. Es como el morir, ¿no? Muchas veces les decimos, no, tú no estás en edad para pensar en eso, eres muy joven, ¿tú qué vas a estar pensando en eso? Mientras tengas a tu padre o a tu madre que te va a proveer, no tienes que irte de aquí, yo me hago cargo, ya lo veremos también más adelante. Los roles que a veces los padres juegan y que pesan más, en vez de mirar las libertades que quieren los hijos, con lo cual podrían ellos también enriquecernos en la vida de adultos. ¿Por qué? Porque nos mostrarían cómo recibieron la educación de nuestra parte y así también satisfacernos. ¿Por qué no? Porque podríamos ver que lo hicimos bien, lo hicimos de tal modo que mostró más de lo que habríamos imaginado y eso también alivia muchas veces los sufrimientos o los dolores que hay en qué será de mi hijo, qué será de mi hija. A veces dan muchas sorpresas que también vale la pena apreciar en ellos, en nosotros o en la familia como tal. Así que también preguntémonos eso, ¿no? ¿Viviremos como condenatorio o liberatorio esto? Y también eso porque nos lleva al punto de que si como padres se quedan para vivir la experiencia, pues recuerden que ahora nos tenemos nosotros
para volver a esa segunda de miel que también se ve en los ciclos vitales de una familia. Una vez que vivimos el nido vacío, puede venir esta segunda luna de miel donde podemos hacer lo que antes ya no podíamos hacer. ¿Por qué? Porque estábamos dedicados a los hijos y ahora que está el tiempo también como posibilidad, pues hay que aprovechar esa libertad que en algún momento no se tenía, porque a lo mejor puede llegar a ser hasta condenatorio el vivir como padres pendientes de los hijos hasta donde es posible. ¿Qué más hay en esta parte? Pues bien, en que la vivencia del nido vacío, como lo quiere representar un poquito la imagen, expone al núcleo familiar a hacer un análisis o evaluación de su intervención. Es decir, el que se viva en algún momento el nido vacío va a transparentar la forma como se educó a los hijos y a eso no se va a poder escapar. Es decir, se les educó bajo la mirada dependiente, hicimos dependientes a los hijos y por eso no logran irse, o al contrario, transparenta que fuimos eficientes, fuimos capaces de promover esta parte de ir en búsqueda de la propia vida, los propios sueños, los propios objetivos, los propios anhelos. Entonces fuimos capaces de generar a seres independientes, seres autónomos. La independencia puede generar, como les decía hace un momentito, en la pareja una nueva luna de miel o dedicar el tiempo a la consecución de metas. Si a lo mejor hubo cosas que quedaron pendientes también por la educación que se le dio a los hijos o por estar atentos al desarrollo de los hijos, se pueden retomar cosas que quedaron a la deriva. Ejemplos es como la educación. Ahora puedo volver a estudiar como papá, como mamá, dejé los estudios pendientes, ya no los pude concluir, o a lo mejor estaba aprendiendo ciertos oficios, estaba aprendiendo ciertas actividades que tampoco pude llevar a buen término, a buen puerto. ¿Por qué? Porque llegaron los hijos y ellos fueron la prioridad. Entonces también ahí se pueden conseguir metas o se pueden alcanzar metas que quedaron suspendidas. La vida no está acabada. Una vez que los hijos se van, la vida puede tener mucho renacimiento. Entonces hay que ver en lo mío, si estoy viviendo el nido vacío, ¿qué hay para mí? Porque a lo mejor seguiré siendo madre o padre a la distancia o seguiremos siendo padres a la distancia, pero también somos algo más que padres. La experiencia de ser padres llegó en la edad adulta o quizá en la juventud, depende de los casos, pero también yo era alguien antes de ser padre y puedo seguir siendo ese alguien o puedo concluir lo que intentaba hacer antes de que llegara la cuestión de ser padres. Ahí hay que meditar qué otras cosas se pueden retomar, o bien, como parejas, volver a vivirse, a gozarse en cosas que valgan la pena. Viajar o incluso en el hogar, hacer cambios, remodelaciones, o el estar visitando a otras figuras que también no son agradables, de familia. Se pasa mucho, ¿no? Se visita a los hermanos, las hermanas o a otras personas. Entonces hay mucho por hacer también. No se concluye la vida como tal cuando los hijos parten, pero parecería que sí, ¿no? Porque como dijimos, a veces esa dependencia o independencia parecería que se transmite a los hijos, pero no. También muchas veces vemos que los padres son dependientes de los hijos y por eso no los dejan ir, no los dejan marcharse, no los dejan retirarse, para que se viva esa experiencia natural de lo que es el ciclo vital de la familia, el nido vacío. Bien, ¿qué más hay que tomar en consideración para esto? Pues lo difícil que es, ¿no? En algún momento asumir el nido vacío. Y aquí creo que esto es también algo que puede ser muy interesante para todos los que estamos aquí, dialogando, compartiendo, el por qué a veces cuesta a algunas personas el dejar ir a los hijos. Podríamos ver que hay muchas mujeres, o incluso no nada más las mujeres, hay muchos hombres que tienen dificultad para poder concebir y por lo mismo, después de haber tenido tanta dificultad o haber luchado tanto para poder llegar a esa experiencia de ser padres, pues ¿cómo vamos a dejar ir a los hijos, no? A veces 18 años pueden parecer muy poco, de repente se les ve infantes, de repente se les ve niños, de repente se les ve adolescentes y de repente ya quieren irse como adultos que son, de acuerdo a la ley, pues ni hablar, o incluso antes,
Muchas veces a los 16, 17 años, cuando ya tienen como tal un deseo de liberarse, o quizá nosotros promovimos esa parte de decirles, pues, márchate, retírate si no estás contento con las normas, con las reglas, con los acuerdos que se establecieron dentro de ese núcleo familiar, adelante, no te estamos deteniendo. También eso influye para que veamos qué tanto va a pegar en los padres lo que es esa experiencia del nido vacío. Ustedes saben que en esta parte del maternizaje o el paternizaje, muchas veces se va idealizando a los hijos que van creciendo y se les va así procurando, se les va cuidando y se va idealizando tanto al hijo que de repente vemos que ya está en ese deseo de irse. Entonces es donde podríamos aludir a lo pasado. ¿Por qué le cuesta a ella, a él o a ellos dejar ir a sus hijos o a su último hijo, su último vástago? Pues porque a lo mejor hubo esa experiencia que no muchas veces se comparte, ¿eh? A veces, ya lo saben, en estas tiranías sociales parecería que todos deben de vivir la misma experiencia y entonces no sabemos qué tuvo que atravesar cada pareja para llegar al cumplimiento de ser padres, y por lo mismo si hubo mucha complicación para poder concebir, a veces juzgamos, ¿no? Y diríamos, ay, ya déjalo, qué inmaduro, inmadura eres. No, hay otros elementos que también se deben de tratar y se deben de tomar con respeto y con seriedad, porque no sabemos las historias de los demás, ya que compartirlas lleva al prejuicio o nos expone a que un día nos vulnere a alguien a quien amablemente o generosamente le hicimos saber lo que estábamos atravesando. Así que si costó trabajo la concepción de la maternidad, la paternidad, entonces eso puede generar en los padres un conflicto y por lo mismo no les es tan sencillo asumir el que ellos se retiren, el que ellos se marchen. ¿Y por qué les decía que quizá esto puede ser de lo más importante hoy? Pues porque estamos en mayo, ¿no? De por sí, y estamos en este mes donde se celebra, se festeja lo que es el hecho de ser madres, sin olvidar al padre, ¿no? Creo que ahí hay que hacer esa fusión linda. Entonces, en esa experiencia a veces diríamos, pero ¿por qué se conmueve tanto mamá o papá cuando vienen los hijos? Pues porque también pueden estar todos esos recuerdos, cuánto trabajo me costó, cuánto tuvimos que esperar, contra cuánto tuvimos que combatir, o cuántas veces tuvimos que volver a ponernos en pie después de que nos dijeron los médicos que no se había podido lograr o concretar lo que era un implante, un embrión. Entonces pueden venir los recuerdos en los padres cuando llegan este tipo de fechas o cuando se ve en algunos momentos esta festividad. Hay mucho que reconocer en los padres en cuanto a lo fácil o difícil que pudo haber sido el haber tenido esta experiencia. Entonces, lo dejo ahí subrayado, ¿no? Para que también seamos más conscientes y más empáticos o más respetuosos de otros cuando tienen esa dificultad para dejar ir a los hijos. Y muchas veces cuando se explora, no se tiene idea en los allegados, en las figuras que circundan esa situación vivida, la dificultad de poder concebir. Bien, ¿qué más hay? Tenemos que se hace difícil también cuando no ha habido un desarrollo exitoso del ausente, del hijo, del último hijo. Si es que se tuvo un hijo, y pongamos ese ejemplo para que veamos hasta dónde podría llegar esta situación. Si tuvimos dificultad para concebir, o bien se tuvo dificultad para ser madre y se logró, si vemos que en el desarrollo también del hijo hay dificultades para sobresalir o ser exitoso, insistiendo en estas partes sociales que a veces son muy inhumanas, muy insensibles. ¿Por qué? Porque vamos diciendo, ay, tú estás bien, tú estás mal, dependiendo de las habilidades de cada persona, sin darnos cuenta de que todos nos desenvolvemos de maneras diferentes y las cosas las hacemos como tal de modos diferentes. Si los padres ven que el hijo está teniendo esas dificultades para sobresalir o destacarse o para adaptarse quizá a un medio, a un entorno, entonces también eso va a impedir que los padres quieran dejarle ir, lo van a quizá sobreproteger o le van a querer cuidar más, y es comprensible, ¿no? Quizá ahí nada más hay que poner frente a nosotros el punto de saber si un día estaríamos listos para dejar que los hijos
vuelen, hagan la vida, o el hijo, en caso de que haya sido uno el único que integró a la familia como vástago. Entonces también ahí veríamos si sí caben los papás esa posibilidad. Tal vez un día podemos hacerles ver que no formaría parte el mantenimiento de los hijos dentro de un núcleo. ¿Por qué? Porque les impediríamos como tal la autonomía, la independencia, o bien ustedes ya saben, o si no lo sabían, podríamos vivir esa experiencia de abarrotar el nido. No, como nuestro hijo no se puede ir porque vemos que tiene dificultades para valerse por sí mismo, entonces que se traiga a la esposa, que se traiga a sus hijos, y ahora hacemos de este nido que tendría que quedar vacío, hacemos un nido abarrotado, lo cual también va a complicar lo que es el desarrollo de esa familia nuclear que en algún momento tenía que vivir la experiencia de que los hijos dejaran el nido, como decíamos, para vivir una segunda luna de miel, o para poder conseguir metas que quedaron inconclusas. Imaginen si el mismo hijo es el que dice, no se preocupen, no me voy a traer a otros aquí. Quizá quienes estaban a la espera de que los hijos crecieran para que hicieran la vida, ya no tendrían tampoco esa posibilidad, y que es necesaria, porque el cumplir con cosas pendientes o el retomarnos como pareja puede ser muy vivificante, puede ser muy gozoso, y eso le vuelve a dar sentido a nuestra vida, más allá de la edad que tengamos. Entonces, ojo, no se concibe que se vivan nidos abarrotados. Ya sabemos que el hacinamiento muchas veces genera también conflictos dentro de los núcleos familiares, genera violencias, agresiones, o expone a agresiones físicas, sexuales, que no tendrían que vivirse si sabemos decir, adelante, vamos a estar pendientes de ti aunque te vayas. No importa que no hayas logrado algunas cosas, ya veremos si por ti mismo o por ti mismo puedes proveerte lo que quizá nosotros no hemos sabido cómo proveer, porque también como humanos tenemos nuestras carencias. Tal vez no sabíamos ser padres, tal vez solo teníamos esta experiencia, pero lo hicimos lo mejor que pudimos, y hay que tratar de seguir pendientes de la familia, hay que tratar de seguir pendientes mutuamente. Aunque te vayas, llámanos, te llamaremos, pero no hay que dejar que el sistema familiar en algún momento colapse, choque o se derrumbe, se desvanezca, solo por no tener esos seguimientos, aunque los hijos se vayan de casa. Así que también hay que tener en consideración esto, ¿no? La parte de saber cómo en algún momento hablar de las capacidades o las habilidades que podrían desarrollarse fuera del núcleo, porque también el mismo núcleo en algún momento podría impedir que se desarrollaran determinadas habilidades. Bien, y también en algunos casos, también esto es algo muy necesario de sensibilizar o muy necesario de humanizar, ya que si solo hay una figura parental, si solo hay un papá con su hijo o con su hija, una mamá con su hijo o con su hija, el que también un día el hijo o la hija quiera irse, pero a veces no se atreva a decirlo, a compartirlo por no herir a la figura que queda dentro del núcleo, entonces también eso puede hacer difícil la vivencia del nido vacío. Entonces, si también vemos que alguien es un ejemplo, tiene 22, 25, 30, 40 años, si no ha dejado la casa o no ha dejado al padre, a la madre, en su historia personal pueden haber cosas que le conmuevan y que le impidan el desapego, la partida, la despedida. Entonces hay que ser cuidadosos, insisto, en esta parte de hablar de las despedidas o de los alejamientos. Un día nos despediremos, aunque nada más me tengas a mí como tu papá, nada más me tengas a mí como tu mamá, un día nos despediremos, pero el que nos despidamos no quiere decir que ya es un adiós para siempre, no, es temporal, con algo de suerte si la vida nos provee y nos deja vivir de manera extensa, de manera añeja, entonces también ahí se pueden dar muchas hermosuras en los reencuentros, ya lo decíamos. Insisto, a veces es muy fácil decir, pues ya deberías de dejar el nido, ya, pues ya estás grandecita, grandecito. No sabemos si nada más hay una figura a la cual puede costar mucho dejar quizá vulnerable. Qué bueno si no se queda vulnerable, si el mismo padre o la misma madre dice, no, pues no te preocupes por mí, en realidad yo puedo conmigo, veas tu vida. No, papá, no, mamá, pero es que ¿quién va a velar por ti, etcétera? No te preocupes, puedo conmigo. Y nos podemos seguir comunicando de muchas maneras. Eso es lo lindo también de la tecnología hoy, ¿no? Que hay muchos medios para saber de uno.
o bien puede ser que con los vecinos también se pueda tener esa confianza de decir cualquier cosa que usted vea en mi padre, en mi madre, por favor hágamelo saber, porque ya sabemos, a veces no lo compartimos para no herir a los integrantes en caso de que estemos en algún padecimiento, en alguna situación. Entonces, también los vínculos o las relaciones que generemos con figuras cercanas, donde nos desarrollamos, donde crecimos, también podría dar pie a que confiemos en ellos y sigan generándose sanas convivencias, ¿no? Incluso con personas que no son de nuestra familia, pero en quien sí podríamos poner confianza para que nos hablen en caso de que vean a nuestro padre solo, a nuestra madre sola, que está pasando por alguna situación que no conocíamos. Así que también cuando está solo una figura parental, eso también podría ser un elemento que impida asumir la experiencia o la vivencia del nido vacío. Y, ok, también, como les decía hace un rato, bueno, los hijos sí quieren vivirlo y los hijos a veces ya no saben cómo marcharse, cómo retirarse o cómo hablar de eso que ya urge vivir, que es la propia vida. Acuérdense que muchos papás también lo van a complicar. ¿Por qué? Porque si se va nuestro hijo, nuestra hija, el último, la última, pues también, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál rol vamos a jugar ahora? Y si tenemos quizá conflictos como pareja y no hemos estado como muy coincidentes últimamente y ahora vamos a tener que hacernos frente o tener que remediar o solucionar cosas que están ahí en nuestra vida pendientes, también por eso, a veces no se deja que se vayan los hijos. Quédate otros 6 mesecitos, ¿qué te parece? Otro añito, por favor, es que mira, mientras se arreglan las cosas con tu papá, con tu mamá, etcétera, aunque lo podamos ver a veces como algo cómico o anecdótico, también no deja de ser una condicionante para que los padres se aferren y sigan sintiéndose capaces de que yo mientras pueda me voy a hacer cargo de ti, si tú te vas ya no voy a ser padre, ya no voy a ser madre y ahora qué voy a hacer con tu mamá o qué voy a hacer con tu papá. Así que ojo también, los papás podrían en su rol, no desde su ser persona o no tanto desde su ser humanos, sino desde sus roles, están teniendo dificultad para dejar que los hijos vivan el nido vacío. No es nada más de los hijos, es también de los padres, es mutuo, es compartido. Solo hay que ver quién en algún momento está teniendo la debilidad para poder fortalecerse en lo que es esta experiencia muy necesaria para cada persona porque le hace asumir identidad o le hace reafirmar autoconceptos, autoestima, muchas cosas. Entonces puede ser que los mismos roles que se juegan como los padres que lo pueden todo y mientras yo trabaje, ya lo decíamos, mientras yo trabaje o mientras yo pueda, tú no tienes que ir a sufrir como tus amigos, tus amigas, tus compañeros, compañeras, tus hermanos que ya ves se fueron. No, tú evítate eso y a veces los hijos terminan creyéndoselo y coartan su desarrollo de manera notoria, de manera evidente. Bien, ya para ir concretando, ya se pasó un poquito el tiempo, lamento extenderme. A veces es importante ser un poquito más consistentes en lo que se comparte. También hay que ver que algo que hace también complicado el asumir el nido vacío es cuando entra en juego el valor personal sin el rol. Ya lo decíamos un poco con la diapositiva anterior. Si yo veo que ya no soy un proveedor o si yo ya no soluciono, ya no voy a tener mérito en mí, ya no va a valer mi vida. ¿Por qué? Porque parecería que solo desde que llegué a la parentalidad ya no se puede vivir más, esto es lo que me resta en la vida, no necesariamente, no forzosamente. Entonces no hay que dejar en algún momento que ese rol que jugamos nos impida el vivir lo que es el nido vacío. Y el nido vacío, también ya lo dijimos un poco, puede tener una repercusión en la pareja al punto de mantenerla o quebrantarla. Si sí dijimos, ok, ahí está el nido vacío, se dio, lo logramos, pudimos generar autonomía, independencia, capacidad, solvencia en los propios hijos hasta el último hijo, ok, ahora puede ser que nos toque encontrar soluciones para nosotros mismos y también eso podría mantenerla o quebrantarla. Ya ves,
o en algún momento puede ser recriminatorio. Ya ves, se fue porque algo hiciste tú, tu mamá, tu papá, por tu culpa se fue, se marchó, puede ser, y ya lo hemos visto. Después de que se va el último hijo, vienen incluso los divorcios o las separaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sabemos generar comunicación que nos haga naturalizar lo que es esta experiencia. Es natural que los hijos se vayan. No es para recriminarnos, no es porque hayamos fallado, no, es porque es una experiencia natural. Cumplimos y qué bueno que nos hace evidente, nos hace visible el que es capaz él o ella de seguir adelante sin nuestra presencia. No es para confrontar el que ellos se vayan, es para naturalizar y aceptar que ahora tenemos la posibilidad de mirar por nosotros. Y por último, las bondades de la vivencia del nido vacío nos llevarían a algo que también es muy bonito, que ojalá y se permitan vivirlo, como es la oportunidad para conocer de un modo diferente a los hijos. Como adultos, más que nada. A veces, acuérdense, cuando los hijos llegan al mundo, ven que hay puros mayores, puras personas grandes, puros seres superiores. Pero cuando van creciendo y llegan a la adultez y se colocan en la adultez como nosotros, también ahí podemos ver qué tanto generó en nosotros la educación en ellos, lo cual nos pueda permitir conocerlos ahora como humanos, como personas, no tanto desde los roles, sino hay que ver en quién se convirtió ese ser que fue creciendo, ese ser que fue evolucionando, a ese ser que acompañé, ese ser que se permitió también ser orientado por mi persona o por nuestra persona, y si en algún momento vemos que ellos regresan o ellos nos devuelven, ellos nos vivifican, como decíamos, con lo que estén viviendo o con lo que estén haciendo por nosotros. Papá, mamá, no te preocupes, me toca cuidarte, me toca visitarte, me toca estar atento de ti, estoy pendiente de ti, no me olvido de ti, de ustedes. Entonces también es muy bello, ¿no? El tener ese tipo de experiencias, el ver que formamos a otro humano y ese humano se permite devolvernos lo que en algún momento le dimos. Y si se llega a ese punto, se puede decir también, ¿no? Creo que cumplí. Fue importante la vida, no tanto para mí, para mi pareja, sino también para los hijos. Y vaya que eso también puede ir cerrando lo que es el ciclo de experiencia, que es la vida, para en algún momento despedirnos de un modo adecuado. Así que veríamos eso, ¿no? Si llegamos a entendernos como adultos y llegamos a ver que los hijos devuelven lo que dimos, pues misión cumplida. Y qué bueno que están ahí para nuestra vejez, qué bueno que están ahí para el resto de nuestros días, qué bueno que no nos olvidan, qué bueno que nos atienden, qué bueno que se puede estar en algún momento. Como decíamos, eso es muy humanizante para ambas partes, padres e hijos. Entonces, si están ahí para nosotros hasta el final, como estuvimos para ellos, pues se hizo bien, o se hizo lo mejor que se pudo y se tuvieron buenos dividendos. Pues con esto esperábamos que fuera de su interés, de su agrado esto, y les dejo con esa expresión de Mario Benedetti que decía: estamos y estaremos juntos, a pedazos, a ratos, a párpados, a sueños. En todo momento se estará junto a los hijos, y aunque ya no estén físicamente, se estará con ellos desde la ausencia, o si ya no estamos nosotros para los hijos, estaremos, esperemos, desde nuestra ausencia, en su corazón, en sus pensamientos. Pues los dejo con nuestro ingeniero Iván. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho y seguimos a sus órdenes. Que estén muy bien.